pero el tema de los medios de comunicación a esta hora está en ahí Radio sobre la mesa. Mesa de actualidad, un diálogo radiofónico a partir de las inquietudes y temas que más nos interesan. Me miro al espejo y solo veo el hueco donde ya no estás. La taza fría, el café se enfría igual que mi fe. Y en cada esquina de la casa se esconde una otra vez. Este peso invisible se agarra fuerte al pecho y no me deja respirar. La tristeza me escribe cartas en la... Bienvenidos amigos a nuestra mesa de actualidad. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento, bien acompañado con Enrique Angurel y Mamen Medina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Pues muy bien, con ganas de dialogar, de conversar con nuestros amigos y entre nosotros de temas que la verdad que nos tocan a todos y nos repercuten en todos. ¿Cómo estás? ¿Alegre? ¿Triste? Bueno, yo estoy feliz de estar con vosotros. Me encanta estar aquí, así que hoy triste para nada. Pues vamos a hablar de tristeza. Bueno, pero es necesario también hablar de tristeza. Forma parte de la vida. Así es. ¿Están preparados? Esto es Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Nuestra mesa de actualidad está a punto de empezar. Eternidad, este peso invisible se agarra fuerte al pecho y no me deja respirar. La tristeza me escribe. Y ya lo han escuchado a ustedes. Vamos a hablar de tristeza. Un tema que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. La tristeza. ¿Estás triste? ¿Cuál es tu sentimiento predominante en esta mañana o en este día, en esta oportunidad? Ese es el tema preparado para hoy, la tristeza. ¿Pero qué es la tristeza? La tristeza es una emoción natural y universal que puede ser causada por muchas cosas, desde la pérdida de un ser querido hasta la frustración y el desánimo. Pero ¿cómo podemos manejar la tristeza? ¿Cómo podemos enfrentar esa luz al final del túnel cuando todo parece oscuro? ¿Cómo lo veis, Enrique, Mamen? Bueno, como decía antes, la tristeza forma parte de la vida. Entonces tenemos que pensar que es algo natural, que son emociones que forman parte de nosotros y que hemos sido creados con emociones. Ahora bien, cuando ya la tristeza persiste y es nuestro despertar cada día, entonces ahí ya rayamos en algo mucho más profundo, ¿no? Y ahí ya evidentemente lo más lógico y lo mejor es hablar con profesionales. ¿Quién no ha estado triste alguna vez? Pues ese novio que te dejó, sí que no te hace caso, ¿no? O una pérdida de un ser querido, ¿no? Todos, yo creo que con las edades que tenemos hemos perdido a personas queridas, ¿no? En el camino de la vida, o ilusiones, expectativas, porque claro que hay momentos de tristeza, ¿no? Y no tenemos ni por qué pensar que es algo malo, pero sí matizo que cuidado también, ¿no? Hasta dónde, porque a lo mejor ahí ya, si persistimos en la tristeza, podemos rayar en la depresión, ¿no? Quizá luego podemos tomar un poquito ese tema. Sí, yo creo que hay que desdramatizar la tristeza y verla como parte natural de la vida, la alegría y la tristeza. Hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza. Normalmente la tristeza está motivada por cosas concretas, ¿no? Lo que decía Mamen, la pérdida de un ser querido, te has quedado sin trabajo, tienes problemas de salud. Y hay muchas circunstancias que a veces vienen sin buscarlas, imprevistas, que te cambian el rumbo de tu vida y te producen tristeza, ¿no? Tristeza personal o tristeza ajena. Un padre que tiene hijos y ve que el hijo no avanza o que tiene problemas también está triste porque le afecta, ¿no? Los seres queridos somos más vulnerables a ellos porque lo que les pase nos afecta. Ahora, el problema es cuando no hay un motivo concreto para la tristeza, porque a veces hay un vacío existencial, hay una falta de propósito, hay falta de sentido, y entonces una tristeza que, como decía Mamen, puede ser ya a otros niveles, ¿no? Pero la tristeza que está provocada por circunstancias difíciles es normal, como si me toca la lotería, o acabo de ser abuelo, o acabo de ser padre, que estoy alegre, ¿no? Pues hay un motivo por esa alegría. Claro. Nada es baladí. La tristeza y la alegría vienen motivados por momentos en la vida concretos, ¿no? Entonces, eso es normal. Hay días grises que pesan más que el doble. En este programa vamos a explorar la tristeza desde diferentes perspectivas,
Hablaremos con un experto, concretamente un colaborador nuestro, Leandro Roldán, psicólogo, para dialogar y discernir el tema de la tristeza, cuándo es patológica o cuándo es algo normal. Hablaremos de la tristeza sin duda alguna, ese será nuestro tema principal, y comentaremos con nuestros contertulios, Jorge Fernández, Enrique Engurel y Mamen Medina, este tema. Jorge, hablando de la tristeza, ¿qué tienes que decir? Encantado de saludaros a vosotros y a nuestra audiencia. Y bueno, estoy un poco triste de no poder estar ahí con vosotros en los estudios, pero me alegro de poder comunicarme a través de las posibilidades que nos da la tecnología. Sí, como se ha dicho, pues la tristeza es una emoción natural que, pues incluso saludable, podríamos decir, cuando corresponde, cuando es el efecto de una situación que merece o que produce esa tristeza de forma natural. Es verdad que también hay distintas causas para la tristeza, algunas que tienen que ver con las decisiones que tomamos, que a veces nos hacen sentir responsables de esa tristeza. A veces sentimientos de culpa por errores que hemos cometido también pueden producirnos tristeza, pero las más de las veces me atrevo a decir que es, como se ha comentado, por causas muy comunes, ¿no? Que a todos nos afectan. Así que no hay una sola persona en la Tierra que no haya experimentado o no vaya a experimentar tristeza en algún momento de su vida. Por eso es importante reflexionar en ello en este programa, y con la ayuda de Leandro, un experto, podemos aprender un poquito más de cómo gestionar esa emoción natural que a veces nos juega malas pasadas. Es momento de hacer una pausa y entramos con la entrevista. En este caso, Enrique Engurel conversa con Leandro Roldán. Para poder hablar de la tristeza, hoy contamos con el psicólogo Leandro Roldán. Gracias por estar con nosotros. Para empezar, ¿qué papel juega la tristeza en nuestra vida emocional? Bueno, pues la tristeza es una emoción de las llamadas emociones básicas que, diríamos, tenemos todos los seres humanos, independientemente de la cultura, del lugar, del entorno donde hayamos nacido. Es, como diríamos, algo que viene de fábrica. Traemos esa emoción y desde muy pequeños, desde meses, podemos notar reacciones en las que vemos claramente pues la consecuencia de algún tipo de resultado imprevisible para el niño, no está de acuerdo, y además de poder tener una reacción tipo pataleta, rabieta, rabia, pues vemos que detrás hay también esa emoción que llamamos tristeza. Por lo tanto, todo el desarrollo psicológico, desde que nacemos hasta que ya como adultos podríamos decir que ya tenemos nuestra personalidad formada, pues está en muchas ocasiones influido ese desarrollo por la tristeza. Hay entornos más duros, más difíciles, más agresivos para el ser humano, y hay momentos en los que las pérdidas son más frecuentes, a la hora de, por ejemplo, ya en el otro extremo, no hablando de niñez, sino de la tercera edad, pues lógicamente hay pérdidas de familiares, de amigos, de un entorno de edad en las que el fallecimiento es más frecuente, ¿no? Entonces ahí la tristeza aparece lógicamente con mucha más frecuencia. Pero la tristeza la llevamos, como digo, de fábrica. No es algo que las personas podemos evitar. No solamente no debemos evitarlo, sino que en muchas ocasiones es una etapa absolutamente necesaria y que no debemos privar. Volviendo al tema de la infancia, los niños tienen que ser conscientes, tienen que asumir, no podemos meterles en una burbuja donde todo sea alegría, felicidad, risa, jolgorio, sino que ellos deben ser también capaces de asumir que hay circunstancias en la vida que generan tristeza, y esa tristeza entraría dentro de lo normal, como un escalón en el que hay que pisar y subir y experimentar.
¿Cómo podemos distinguir entre una tristeza normal y una depresión clínica? Bueno, pues para considerar ya una tristeza patológica y una tristeza que entraría dentro de esa definición de depresión, pues tendríamos que tener, clínicamente hablando, no solamente una reacción emocional de pérdida de alegría, sino otra serie de circunstancias que, por ejemplo, podremos citar 2 o 3, como puede ser una pasividad, una falta de ánimo, un deseo de no seguir haciendo las actividades de la vida diaria, un estado de parálisis, un estado de impotencia, de mirar al futuro cercano y pensar que no se va a ser capaz de afrontarle o de superarle. Por lo tanto, la depresión ya es un cuadro mucho más amplio. Estar triste, ya digo, forma parte de nuestras necesidades, porque eso quiere decir que estamos interpretando bien la realidad. Si perdemos algo que teníamos aprecio, puede ser una persona, puede ser un objeto, un niño que pierde un juguete porque se le ha olvidado en algún sitio, en el parque, y cuando vuelve a por él no está, pues lógicamente tiene que estar triste. Pero cuando esa tristeza se convierte ya en algo que forma parte del día a día en todas sus manifestaciones, no cuando el niño se va a poner a jugar, que lo echa de menos y está triste, sino cuando una persona mayor ya en cualquier actividad, en cualquier momento del día, no asociándolo a lo que le ha generado la tristeza, sino que cualquier entorno en el que se mueve le produce, surge esa reacción de tristeza, podríamos ya hablar de depresión. Y está, ya digo, unida a una sensación de falta de fuerzas, de ánimo, de energía, de pérdida de interés, pérdida de las reacciones agradables que uno tiene cuando se encuentra con algo que le gustaba, pues esas sensaciones ya se pierden, pierde lo que llamamos una anhedonía, pierde el sentido del disfrute y ve todo negro, entra como en un túnel. Y es entonces cuando podemos decir que ese estado de tristeza patológico ya domina a la persona. Sería un punto diferencial, ¿no? La tristeza la podemos controlar, la podemos ver y la podemos manejar, pero la depresión domina ya a la persona. ¿Qué señales debemos buscar para saber si alguien necesita ayuda profesional? Pues yo diría que esas 3 señales de alarma. Una pérdida de interés por las actividades habituales para esa persona. Si a esa persona le gustaba salir con amigos a dar una vuelta, o si le gustaba leer, o si le gustaba ver alguna serie, o si le gustaba salir a disfrutar de la naturaleza, y eso empieza poco a poco a perderlo, incluso pues deja de hacerlo. Eso sería un elemento que sería una señal de alarma, una bombilla roja que se está encendiendo, y habría que desde fuera pues hablar o trasladarle a esa persona ese tipo de cambios. Otra circunstancia sería el no pensar adecuadamente, o sea, estar muy centrado en pensamientos muy pesimistas, muy negros, entrar en una verbalización de que no va a tener sentido lo que voy a intentar porque seguro que va a salir mal. O sea, un pesimismo. Hay personas que son más bien pesimistas por naturaleza, pero cuando ese pesimismo en personas que no lo eran se ve que ya está generalizando todo su pensamiento, eso es también para alarmarse, ¿no? Una persona que cree que no merece la pena nada porque todo va a salir mal, porque no sirvo, porque no valgo, porque no puedo, porque no. Y luego también otro elemento, diríamos, para alarmarnos sería el meterse cada vez más en sí mismo, el rechazar contacto social, el mirarse a sí mismo con una actitud muy pobre, y en ese sentido pues no quiere tener contacto con los demás porque piensa que no va a aportar nada, o los demás no le van a aportar nada, puede perder incluso pues interés por su propio aseo, por su propia imagen, por su preocuparse por qué otros van a pensar de él, pues da lo mismo, o sea, es como si fuese una sensación de me da lo mismo, hagan lo que hagan o piensen lo que piensen, no me va a servir de nada, ¿no? Entonces, en esas 3 áreas, si vemos que la persona va, y no una semana o 10 días, sino que va a medida que van pasando las semanas, incrementándose esa sensación
de lo que estamos comentando, de pesimismo, de pasividad, de visión en el futuro totalmente negativa y de pérdida de contacto social, pues sí que deberíamos primero hacerse consciente a esa persona el estado en el que está, y segundo, pues intentar desde fuera ayudarle, y si hace falta, pues con profesionales. Claro, con ayuda profesional. ¿Qué estrategias podemos usar para manejar la tristeza y mejorar nuestro estado de ánimo? Bueno, pues en primer lugar lo que deberíamos hacer es asumirla como normal. Forma parte, igual que tenemos hambre o tenemos sed, y es normal, si llevamos un tiempo sin comer, es normal que aparezca esa sensación, y si tenemos mucho calor y tenemos sed, pues es normal que busquemos agua o algún tipo de bebida. Pues la tristeza debe formar parte de nuestras emociones y de nuestras reacciones normales. Si estamos en un proceso de pérdida de lo que llamamos duelo, puede ser un duelo no por una pérdida de una persona, puede ser por una pérdida de un puesto de trabajo, por una pérdida de una ilusión. Hemos estado preparando durante muchos meses una plaza, una oposición, un examen, y llega el examen y no lo hacemos bien y no sacamos esa plaza. Pues entonces, además de que podemos tener rabia y podemos estar muy enfadados, pero estamos tristes también. Ha podido ser durante mucho tiempo un esfuerzo fuerte que al final pues no ha sido efectivo, ¿no? Y estamos tristes. Entonces, en primer lugar, reconocer que eso es algo normal. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad en la que nos están intentando vender continuamente que hay que estar alegres, que hay que estar felices, que hay que superar las molestias, el consumo de ansiolíticos. Ya lo habréis oído muchas veces. España es uno de los primeros países en consumo de ansiolíticos, de fármacos para reducir un estado de estrés, de tensión y de tristeza o de malestar psíquico, ¿no? Y eso no es válido. No podemos ser una sociedad sedada, atontada. Tenemos que asumir si hay unas pérdidas que pueden ser incluso normales por la edad, como decíamos al principio, pues eso hay que aceptarlo, y tenemos que asumir que podemos estar tristes, y esa tristeza pues hay que irla poco a poco asumiendo y eliminando y teniéndola en cuenta cuando haga falta, en aniversarios o en lo que sea, pero tenemos que aceptar y asumir que la tristeza forma parte de la vida. Luego debemos tener claro el motivo de la causa, porque podemos tener un estado de tristeza, un estado de apatía que puede no estar asociado a algún tipo de situación externa, sino que puede ser incluso algún tipo de cambio hormonal o algún tipo de causa más física, no tanto psicológica o social. Entonces, bueno, pues ahí intervendría algún tipo de consulta médica para ver por qué podemos estar entrando en una dinámica de pérdida de interés, de ilusión, de ganas, de fuerza, de energía, y eso es importante también, ¿no? Y luego también darnos cuenta que una tristeza se puede convertir en patológica si el estado de tristeza, que tiene una causa objetiva y que hay un origen claro, pues esa relación la asociamos a otras causas que no generan tristeza habitualmente, ¿no? O sea, como si nos hubiéramos puesto las gafas de tristeza y todo lo que ocurre lo viéramos con ese prisma, con esa óptica, y todo nos genera desilusión, apatía, claro, tristeza. Entonces serían tres elementos a tener en cuenta. La tristeza es necesaria, es lógica, buscar la causa, porque puede que no la tengamos clara, y evitar que se convierta en algo patológico y que nos pongamos las gafas de ir con la tristeza, claro, por la vida. ¿Cómo podemos cultivar una mentalidad más positiva y resiliente? Pues lógicamente teniendo una actitud de autoevaluación periódica. Yo no digo todos los días al acostarnos a hacer un análisis de hora por hora de lo que hemos hecho ese día, pero sí que el tema de los pensamientos, muy civilinamente nos podemos ir poco a poco adaptando a una visión pues cada vez más negativa, por problemas sociales, por el gobierno que no nos gusta, por la economía que nos puede ir a nivel personal o familiar mal. O sea, todo eso va poco a poco generando unos pensamientos que a veces, sin darnos cuenta, pues contaminan toda la visión. De hecho, hay una escuela de terapia que se llama cognitivo-conductual, que lo que trabaja principalmente es lo cognitivo, es los pensamientos, es lo que
tenemos como interpretación de la realidad. Si creemos que todo lo que hay a nuestro alrededor es horrible, y pensamos incluso en algún tipo de planes ocultos y que están ahí intentando fastidiarnos si no somos conscientes, lo que llamamos las teorías conspiranoicas, pues todo eso, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes y decir, a ver, ¿es real? ¿Esto es algo objetivo o es una opinión? Es una interpretación. Porque si es una opinión, hay que cambiar de opinión, hay que cambiar de interpretación. Y esa terapia, digo, cognitiva lo que intenta es hacer consciente a la persona de que hay pensamientos que son ideas, que son opiniones, pero que no son hechos. Entonces, dar otro tipo de interpretación para que la persona sea capaz, cuando le asalta un pensamiento, que en muchas ocasiones es algo automático, inconsciente, ¡bum!, nos encontramos con ese pensamiento ahí invadiéndonos, asaltándonos, martillándonos en la cabeza, pues ser capaces de decir, bueno, a ver, vamos a ver, stop, un momento. Hay otras alternativas, hay otras maneras de valorar esto, hay otras formas de interpretar. ¿Es mi opinión y todo el mundo tiene que tener la misma o hay otras opiniones? Vamos a ver esas otras opiniones, a ver si son válidas y me generan más optimismo y más alegría y no solo tristeza. ¿Qué papel juega la conexión social y el apoyo emocional en la superación de la tristeza? Pues muchísimo. Ya hemos dicho que uno de los síntomas más peligrosos de la tristeza es ir poco a poco excluyendo a los otros, cerrándonos en nosotros mismos, eliminando el contacto social, no queriendo salir ni a la calle ni a la escalera para que no me vean, como también muchas veces hay una pérdida de necesidad de una imagen, pues no me cuido, no me arreglo y entonces voy más o menos metiéndome muy despacio, a veces muy deprisa, en mí mismo, me cierro, me meto en mi caparazón y eso pues lógicamente me perjudica mucho. Así que es algo que también, aunque haya que esforzarse, es algo que deberíamos poner en práctica. Es que no me apetece salir, es que no quiero ir a la peluquería, por ejemplo. Muchas veces van las mujeres que los hombres a la peluquería, ¿no? Pues es que no, pues todo eso hay que desde fuera, desde las personas que están cerca, pues ayudarle, no imponerle, no amenazarle con nada más negativo que si ya tiene él de por sí una tristeza, una falta de ganas, pues echarle más amenazas o más posibles consecuencias negativas encima, ¿no? Con paciencia, con tranquilidad, con buenas palabras, con sonrisas, intentar ayudarle diciendo, venga, contacto social. Y lógicamente las personas que están alrededor, pues no darle imágenes, es que como eres, es que parece mentira, es que siempre estás igual, es que todo lo ves negro, es que eres un desastre, es que eres un inútil, o sea, todo eso por lo mejor es no acercarnos y vamos con esa actitud, pero el contacto con las personas que están alrededor y que nos quieren y que quieren ayudarnos, eso es fundamental. La soledad siempre, salvo algunas excepciones, es negativa, y aquella soledad no deseada, aunque aparentemente esta es una soledad deseada, que uno quiere estar solo y no quiere estar con nadie, pero en el fondo es algo que si la persona, como decíamos antes, se para, analiza y tiene un proceso de evaluación, pues valorará que no es lógico, que no está bien, que no está cómodo, aunque al principio puede decir, es que no quiero saber de nadie, pero luego a los pocos días pues dirá, es que no me llama nadie, que claro, no se preocupan por mí, no me quieren y entra en bucle, porque no sirvo, porque no puedo, porque soy un inútil, un desastre. Por lo tanto, estar en contacto con otras personas es fundamental. Gracias, Leandro, por acompañarnos, por todo lo que nos has compartido y ahora estaremos reflexionando y pues hablando de todo ello. Tu colaboración ha sido muy necesaria y relevante. Gracias. Mesa de actualidad. Una visión diferente de las noticias en la cual los valores y la búsqueda de la verdad son protagonistas. Aquí estamos en nuestra mesa de actualidad. Te saluda Fernando Díaz Sarmiento y viene acompañado con Jorge Fernández, Mame Medina y Enrique Angurel hablando de la tristeza. La tristeza influye, como dice la canción, de una manera con un efecto pesado, produce esa pesadez sus efectos.
Hombre, la tristeza son momentos, digamos, de bajón, momentos en que uno se siente mal, ¿no? Hay un malestar, la tristeza nos produce malestar, nos produce muchas veces pues ganas de llorar, nos produce un cerrarnos en nosotros mismos, a veces nos aislamos, a veces pensamos que solo nos pasa a nosotros, que nadie nos entiende. Por lo tanto, es una mezcla de sentimientos, ¿no? La tristeza es un sentimiento que puede ser beneficioso en un momento dado, pero también puede ser perjudicial. La tristeza de perder a un ser querido es normal y es bueno llorar, es bueno estar triste, porque seríamos inhumanos si ante la pérdida o las cosas que no son importantes nos quedamos indiferentes, tenemos sentimientos. Ahora, que los hombres también lloran. También lloran, claro que sí, ¿no? Todos, unos son más dados a llorar que otros, porque evidentemente somos diferentes, y la hora de gestionar los conflictos o las dificultades, no todo el mundo las gestiona de la misma manera. Hay gente que es más, lo que decimos, eres un llorón o una llorona. Hay gente que lo expresa más llorando, otros expresan más de otras maneras, ¿no? Pero la tristeza, lloremos o no lloremos, está allí anclada, ¿no? Ahora, el problema es cuando la tristeza nos lleva a tomar decisiones equivocadas, cuando nos lleva a tomar conceptos equivocados. Soy un desastre, siempre me pasa a mí, nunca voy a cambiar, y esto no tiene remedio, y tenemos más días de tristeza, porque la tristeza es pasajera, como la alegría. Entonces, si mi vida está motivada de 365 del año, me paso 363 triste, se cronifica y no veo luz en ningún lado, entonces ya es un problema, porque lo normal es que la vida sea de alegrías y tristezas. Puedo estar muy triste el mismo día, puedo experimentar las dos emociones. Puedo estar muy alegre porque he aprobado todos los exámenes, o porque acabo de ser padre, y a lo mejor muy triste porque, aunque acabo de ser padre, un familiar se ha muerto, o estoy muy contento porque soy padre y me acaban de echar del trabajo. Entonces, a veces no son departamentos estancos, sino que podemos experimentar alegría y tristeza en el mismo día y en el mismo momento. Se entremezclan los sentimientos, sí, muy fácilmente. Mamen Medina. Sí, un poquito lo que está apuntando Enrique, lo subrayo, lo suscribo, lo firmo, estoy completamente de acuerdo, porque depende de las situaciones, naturalmente, ¿no? O sea, yo puedo hablar de mi experiencia, las situaciones en las que he perdido familiares, obviamente ha sido un momento difícil de llorar. Yo soy llorona, tanto para lo bueno como para lo malo, porque me emociono rápidamente. A mí me libera. Es decir, en esos momentos en que me inflo a llorar y tal, luego digo, fíjate tú qué llantina me he pillado, ¿no? Pero a mí me libera, porque físicamente y todo te pasa factura. Cuando tú estás en ese tiempo del que no sabes, no quieres, no pides ayuda, no sabes cómo salir de esa tristeza, físicamente también te pasa factura, anímicamente, y yo creo que más áreas, ¿no? Entonces, depende de la situación, depende... por ejemplo, una traición. Yo personalmente lo creo, esto es una opinión mía. Creo que hay una tristeza profunda cuando hay una traición, ¿no? Cuando alguien que tú amas, alguien que tú quieres, pues te traiciona, te decepciona, ¿no? Porque estas cosas también forman parte de la vida, y creo que ahí hay una tristeza profunda porque tú tienes expectativas en esa persona y tienes una confianza. Entonces creo... yo opino que depende de la circunstancia, depende de lo que esté ocurriendo, porque a veces hay situaciones tristes, pero cuando pasa un poquito de tiempo, incluso las ves de otra manera. Incluso a lo mejor han servido para que tú des un salto en tu vida, para liberarte, en fin. Otra perspectiva. Claro, efectivamente, ya se ve desde otra perspectiva, ¿no? Pero que forma parte, que es normal que estemos tristes, pues naturalmente, como decía Enrique, y yo lo firmo, o sea, pues hay días, ¿quién nos ha pasado, no? De que por la mañana a lo mejor está súper contento, súper bien, fíjate de nuevo, y luego a lo mejor por la tarde estás llorando. Y en estos momentos está Jorge Fernández también atento a lo que comentó Leandro Roldán. ¿Algo que decir respecto a lo que estamos comentando, y también en cuanto a qué te ha llamado la atención de nuestro experto? Sí, bueno, creo que una de las cosas que dejó muy clara Leandro es que el sentimiento de tristeza es muy natural, ¿no? Y Enrique usó un término que me parece muy importante, que nos hace humanos, ¿no? La tristeza. Yo creo que es una cosa que me gustaría destacar también. Tengo un par de cosas que me gustaría decir al respecto. Una es esa, la condición de humanidad, ¿no? que
que demuestra la tristeza. Me hace pensar en personas con alguna patología grave, como son el famoso perfil del psicópata, ¿no? O el sociópata que vemos en algunas películas, en los thrillers, que son personas incapaces de sentir empatía por el dolor ajeno, por ejemplo, ¿no? Ya no por el propio, sino también por el dolor ajeno. A veces estamos tristes y es normal y humano que estemos tristes por cosas que afectan a personas muy cercanas a nosotros, ¿no? El dolor de una pareja, de un cónyuge, un hijo, el dolor de un amigo, también nos entristece, ¿no? Así que nos humaniza la tristeza, y por ese lado creo que eso está muy claro y debe estar muy claro siempre. Pero también es verdad, y lo señalaba Enrique, que hay que tener cuidado cuando la tristeza no es meramente una emoción pasajera o efímera o temporal, sino que se enquista en nuestro ánimo, ¿no? Y se hace crónica. Cuando eso pasa, sí podríamos estar pensando en que tenemos un problema y que deberíamos intentar gestionarlo, superarlo, y si hiciera falta, pues también con ayuda profesional, ¿no? Pero la tristeza no puede ser un estado de ánimo crónico, ¿no? En ese caso estaríamos hablando de un problema. Y por último, la otra cosa que me parece importante señalar es que las personas manifestamos la tristeza de manera diferente en virtud de nuestro temperamento, en virtud de nuestro carácter y de nuestro estado de ánimo. Entonces, hay personas, por ejemplo, que frente a un hecho doloroso, una pérdida, como se ha hablado, o la partida de un amigo, una despedida en el aeropuerto, ¿no? Que aquellos que tenemos familiares lejos del país y nos encontramos y nos separamos cada tanto, pues las despedidas en los aeropuertos nos hacen estar tristes, siempre generan un sentimiento de melancolía y de tristeza natural, ¿no? Pero también es verdad que a veces las personas lo manifestamos de distintas maneras. Algunos lo expresan con lágrimas, llorando, de forma muy exteriorizada y digamos, expresiva. Y otros, pues, por carácter, por temperamento, de una forma menos expresiva y mucho más, digamos, controlada, ¿no? Autocontrolada. Lo cual no quiere decir que no haya una tristeza, ¿no? Podemos decir que hay tristeza silenciosa y tristeza estruendosa. Exacto. Y lo que sí es verdad que, independientemente del temperamento, yo creo que es saludable, y creo que lo decía Leandro también, que no tragarnos, por así decirlo, la tristeza de forma negativa, ¿no? Para que se convierta en otra cosa. Independientemente de cómo sea nuestra expresión o nuestra gestión de las emociones por nuestro temperamento o carácter, sí debemos gestionarlas, deben de alguna manera aflorar, deben expresarse. Pues no hace falta que nos tiremos de los cabellos, ¿no? Porque estamos tristes, pero sí, de la manera que sea, tenemos que sacarla afuera. A veces hay gente que a través del arte o de otras, escribiendo un diario, hay muchas formas de gestionar la tristeza, ¿no? Pero sacarla afuera nos ayuda a que no se convierta en un problema, ¿no? En un problema crónico. Ya hemos visto que es importante enfocar la tristeza y separar la tristeza, aquella que es patológica, con aquella que es algo normal. Pero ¿qué estrategias podemos usar para manejar la tristeza y, digamos, encontrar la paz? ¿Qué pensáis? Bueno, creo que ahí ya cada uno es un mundo, ¿no? Como se suele decir. Algunos a los que pues, nos gusta leer o escribir o dibujar y tal, los podemos expresar, como apuntaba un poquito Jorge, los podemos expresar muy bien por ahí, ¿no? Canalizar, de alguna forma. Canalizar, efectivamente. Yo creo que también es importante reconocerlo. O sea, estoy así, necesito ayuda, ¿cómo puedo hacer? Y no pasa nada porque busques ayuda profesional.
creo que también están ahí para ayudarnos. Yo personalmente lo he hecho en situaciones muy concretas y te ayudan a entender, ¿no? A canalizar esas emociones, ¿no? Y no pensar, o por lo menos sí, es mi opinión, de que ahora se ha dado mucho y se ha establecido mucho lo de tú tienes que ser positivo y todo te va a dar y tal. Pues no, hay momentos en que tú te tienes que parar y canalizar esto, ¿no? Y es importante llamar a las cosas por su nombre. Estoy triste por esta situación, porque me ha pasado esto. Y no pensar que es algo mágico. Ponerle el nombre a las cosas. Ponerle nombre a las cosas, porque luego a lo mejor he pasado un poquito de tiempo, como apuntaba yo también antes, pues te das cuenta de manera objetiva que quizá no era para tanto, ¿no? Pero en ese momento necesitas canalizarlo y pedir ayuda, y no pasa nada, y hablarlo, y sentarte, y cuánto hace de bien un par de orejas, escuchar, más que oír. Yo creo que eso es súper sanador. No tanto un tirón de orejas, sino no, orejas dispuestas. Tirón, claro, efectivamente, es que es muy importante. Tanto saber escuchar como que te escuche, pero escuchar. O sea, me siento y no señalar y no juzgar, ni siquiera opinar a veces, simplemente escuchar. ¿Se te ocurren algunas estrategias? Pues fíjate, yo creo que la tristeza, primero, yo creo que necesita una reflexión. ¿Por qué estoy triste, no? Y analizar. Y pueden ser causas muy lógicas y muy humanas, como la pérdida de un ser querido, me he quedado sin trabajo, pero puede estar triste por malas motivaciones. Es que no me he salido con la mía, ¿no? El orgullo herido puede provocarnos tristeza. El amor propio. El amor Eso propio. es. A veces hay gente que es manipuladora y cuando no consigue su objetivo se entristece. Te voy a poner un caso, ¿no? Tengo unos amigos que tienen una hija que es una adolescente que estudia muchísimo, pero quiere sacar un 10 en todo. Y un día estaba súper triste porque había sacado un 7. Y su padre tuvo que decirle, hija mía, que no se acaba el mundo, que tú tranquila, si yo lo has podido, 7 es buena nota. Porque a veces nos exigimos tanto que cuando no conseguimos ya es el amor propio, de querer figurar, de querer triunfar. Y cuando no consigo mi objetivo, me hundo en la miseria y me entristezco, pero por una causa que no es normal, ¿no? Porque ahí entra el ego y muchas otras motivaciones. Entonces, yo creo que la tristeza puede ser una gran escuela, ¿no? Porque pensar, ¿por qué estoy triste? Y la tristeza me puede acercar a Dios, me puede hacer corregir comportamientos. Yo he visto muchas personas que han perdido un ser querido y dicen, y no pasé tiempo con ella, y no le dejé suficiente que la quería. Entonces, te lamentas de lo que tenías que haber hecho y no has hecho, porque lo dabas por sentado que siempre estaría allí, ¿no? Entonces, quizás eso te va a replantear que las personas que quiero, que me quedan, voy a ser más cercano, ¿no? Voy a mejorar mi forma de vivir, voy a replantearme mi tiempo, incluso mi dinero. Puedo estar triste porque he derrochado el dinero y ahora estoy pasando apuros económicos, y eso me puede llevar a gestionar mejor el dinero, gestionar mejor el tiempo, expresar más mis sentimientos a las personas que quiero. Entonces la tristeza puede ser una gran escuela también que me ayude a redirigir, reconducir mi vida, porque a lo mejor estoy triste porque he hecho mal las cosas. Jorge Fernández, ¿algunas estrategias o pensamientos en reflexión a la hora de tratar la tristeza? Sí, justamente al hilo de lo que decía Enrique, pero yo yendo un paso antes, ¿no? Porque él decía, y hablabais de lo importante de dialogar, de sacarlo afuera, ¿no? De llamar las cosas por su nombre. Y Enrique hablaba de preguntarse, ¿no? ¿Por qué estoy triste? Me parece muy importante, porque ese es un diálogo interno, ¿no? Con uno mismo, intentar reconocer el sentimiento de tristeza, pero el paso previo para mí sería si realmente lo que tengo, la emoción que estoy sintiendo es tristeza o es otra cosa. Por ejemplo, muchas veces hay tristeza que va acompañada de enfado en primera instancia. Por ejemplo, le he dado un consejo a un amigo o a un hijo o a un ser querido, no me ha hecho caso y ha sufrido unas consecuencias, entonces mi primera reacción es el enojo a lo mejor. Y estoy enojado con ese amigo, esa persona querida a la que le di un consejo y no me hizo caso y tuvo consecuencias. Pero luego cuando reposa el enojo y desaparece el enojo, que también es una emoción temporal, posiblemente lo que queda es tristeza. Ya no porque no me hayan hecho caso al consejo, sino porque podía haberse evitado ese daño, ¿no? que ha sufrido la persona. Entonces,
creo que es importante, antes de preguntarse por qué estoy triste, es reconocer que lo que me pasa es que estoy triste. No, a veces se puede confundir con otros sentimientos que acompañan al sentimiento de tristeza, ¿no? Y bueno, pero sí, es muy importante ese diálogo interno también, y a veces hace falta la ayuda de un profesional, porque no somos capaces de identificar que lo que tenemos es una tristeza, quizá provocada por un motivo normal, ¿no? Una reacción normal a un motivo que lo justifica. Y también distinguirla de otros sentimientos que pueden ser, como hablábamos, un poco más patológicos. 601 20 32 65, el WhatsApp o Telegram al que puedes dirigirte con el prefijo más 34. Nos encanta escuchar tus opiniones. 601 20 32 65 y también opinión@radioencuentro.net. Si estás sintiendo un poco de tristeza hoy, recuerda, no estás solo. Estamos aquí para apoyarte y ayudarte y encontrar la forma de recuperar esa alegría o de cambiar la perspectiva. Esto es Mesa de Actualidad con Jorge Fernández, Enrique Angurel y Mamen Medina, y quien te habla, Fernando Díaz Sarmiento. Es momento de hacer una pausa y entrar al terreno de lo trascendente para preguntarnos qué dice el libro de los libros sobre este tema, la tristeza. Y pocos le notan, mas cuando le notan, detienen su marcha y siguen tras él. Y así, poco a poco, Así, poco a poco, un pueblo se forma, nos lo cuenta Luis Alfredo Díaz en su canción La gente camina, cabizbaja y triste, una canción quizás escuchada por muchos, quizás que plantea ese tema y que nos lleva al asunto de lo trascendente. ¿Qué dice el libro de los libros sobre la tristeza? Bueno, el libro de los libros nos habla de que Dios nos ha creado. Y Dios nos ha creado con emociones, como ya hemos apuntado en varios momentos. Por lo tanto, forma parte nuestra y lo tenemos que tomar de forma natural. Ahora bien, quizá tú que nos estás escuchando, quizá caminas triste, quizá caminas sin esperanza. Déjame decirte que hay un Dios que es Jesús, que está deseando que tú te acerques, porque las circunstancias estarán, las cosas que forman parte de la vida estarán, pero es tan diferente a cuando lo haces de la mano de Jesús. Él es el consolador por experiencia. Y fíjate, me viene un pasaje a la mente, Fernando, Enrique y Jorge, que cuando Jesús ya murió, cuando ya le sepultaron, varias mujeres fueron al sepulcro, ¿no? Y podemos leer que, claro, ellas querían ver cómo estaba aquella situación, querían estar. Y fíjate que dice la Biblia que alguien les apareció y les dijo: ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué estáis tristes? Y Jesús quiere deciros hoy: yo estoy aquí al lado. Simplemente tienes que dejar que me conozcas. Y la forma de conocer a Jesús es acercándote a Él, reconociendo que le necesitas. ¿Por qué caminar solo en la vida? Con tristeza, sin esperanza, en muchas emociones, cuando puedes hacerlo de la mano de Jesús, el mayor consolador que te puedas encontrar. La tristeza puede alejarnos de Dios, pero también puede acercarnos a Dios. Uh-huh. En la Biblia encontramos muchos personajes que estaban tristes, ¿no? Por diferentes motivos, a lo mejor motivos erróneos. Motivos, me viene a la mente Adán y Eva cuando fueron expulsados del Edén. Estaban tristes porque desobedecieron, porque la tristeza puede ser consecuencia del pecado, de unas malas decisiones, de malas conductas, y nos sentimos vacíos, nos sentimos sucios, nos sentimos perdidos. Me viene a la mente en el Antiguo Testamento el libro de Esther, Mardoqueo y Esther, la reina de Persia, porque todo su pueblo estaba amenazado de muerte. Estaban tristes porque podía haber una masacre, un genocidio y matarles a todos, y entonces buscan de Dios para que les ayude a salvar a su pueblo, ¿no? Hay una tristeza porque hay un mal que está cerca y que ellos se sienten impotentes, pero van a luchar y pedir ayuda de Dios, van a agarrar a Dios para que eso no pase.
y vemos al final que no pasa, ¿no? Pero también me viene a la mente Marta y María. Están muy tristes porque acaban de perder a su hermano del alma y le dicen a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Llegas tarde, esperábamos de ti que hicieras un milagro y por lo que sea nos has olvidado o nos has un poco abandonado, ¿no? Y Jesús sabe que va a resucitar a Lázaro, que esa tristeza se va a convertir en alegría. Pero nos dice un versículo muy corto, Jesús lloró. Y Jesús lloró. Jesús lloró, es un versículo muy fácil de aprender y es todo el versículo. Y no lloró por Lázaro porque sabía que era porque empatizaba con el dolor ajeno y como decía Mamen, Dios, Jesús, no es ajeno al dolor. Empatiza y llora con nosotros. Y ese Jesús lloró. Quiere ver que lo que le estaba alrededor, ese dolor que veían los demás, no le era indiferente. Jesús no es indiferente a nuestro dolor. Ahora, Jesús convirtió la tristeza en alegría, porque cuando Jesús resucitó, vieron que ni llegaba tarde, ni les había abandonado, que Jesús siempre había estado allí, Jesús estaba todo dentro de su maravilloso plan, ¿no? Por lo tanto, mi tristeza se puede convertir en gozo y alegría si busco de Dios y encuentro ese Dios que vive conmigo y anda conmigo en los momentos buenos y en los momentos malos. Jorge, ¿Jesús empatiza con nuestra tristeza, con nuestro dolor? Sí, efectivamente. Como decía Enrique, ahora pues hay muchos personajes en la Biblia que han sufrido, padecido y expresado una tristeza profunda. Viene a mi mente, por ejemplo, Job, también el profeta Jeremías, David, en los Salmos expresa momentos de gran tristeza, el apóstol Pablo. Y de modo supremo Jesús mismo, ¿no? A Jesús se le llama varón de dolores en las profecías, ¿no? Y luego en el Getsemaní, por ejemplo, tenemos una oración donde Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Es por esa tristeza que él experimentó y encarnó, no por causa de pecado o por alguna mala decisión que hubiera tomado, sino porque se encarnó se puso en nuestros zapatos, se hizo hombre, 100% hombre, y sufrió nuestros dolores, como nos dice la palabra de Dios. Así que Jesús sí que empatiza. De hecho, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, se nos dice, para nuestra consolación y esperanza, que no tenemos un sumo sacerdote, como eran los sumos sacerdotes antiguos, que no pueda empatizar, que no pueda tener compasión, que no pueda sentir lo que nosotros sentimos como seres humanos, sino que tenemos un sumo sacerdote en Jesús, un mediador delante de Dios, del Padre, que fue tentado en todo, incluso sufrió, se puede decir, la tristeza en modo extremo, pero superó, ¿no? Sin pecado y sin dejar que esa tristeza le consumiera y le impidiera hacer la voluntad de Dios, ¿no? y llegar a coronarse. También nos espera, y esa es una promesa bíblica, aquellos que, igual que el Señor, podamos soportar y cumplir, dice Pablo, lo que faltan de los padecimientos de Cristo. Es decir, todavía los cristianos vamos a sufrir aquí en esta vida mientras estemos en este cuerpo, ¿no? Mortal, y viviendo en este mundo afectado por tantas amenazas, tantas situaciones que provocan tristeza. La tristeza nos acompañará en muchos momentos, pero también nos aguarda una corona a aquellos que podemos creer, tener la esperanza, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y seguir adelante aún en medio de la tristeza, como también dice un salmo, aquellos que convierten las lágrimas en fuente, ¿no? Esos son los que confían en el Señor, aquellos que vamos por el mundo sembrando una semilla y a veces con lágrimas, pero la convertimos en fuente. Así que sí, la Biblia habla mucho de esto, y porque es una realidad que nos acompaña a todos los seres humanos, pero nos hace poner la mirada en Jesús, quien sufrió, quien es varón de dolores, que sabe lo que es sentir tristeza de forma profunda, 100% humano en sus días en la tierra, pero que nos enseña el camino para superar la tristeza, trascenderla y sobrellevarla con esperanza. Si tú estás sintiendo un poco de tristeza, recuerda, no estás solo, estamos aquí para apoyarte y ayudarte y hacerte mirar juntos a lo trascendente y a aquel Jesús que lleva nuestras cargas.
Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Palabras finales, Enrique. Pues que hemos dicho al principio que la tristeza es parte normal de la vida, pero yo también decía que la tristeza es un buen momento para reflexionar, ¿no? Si eres cristiano y estás triste, busca de Dios, porque Él te puede ayudar, te puede levantar, te puede dar esa alegría que perdiste, porque te da esperanza, que es una palabra maravillosa que solo la encontramos en Dios. Y si todavía no has tenido ese encuentro con Jesús, lo que te pasa es normal, pero no te quedes ahí. Piensa que hay alguien que te entiende y que te quiere transformar y que te quiere dar alegría y te quiere dar esperanza. Porque cuando ves esta vida y las circunstancias con los ojos de la eternidad, todo cambia. Y a lo mejor estoy triste porque estoy sufriendo la pérdida, pero puedo tener gozo a veces. El gozo va más allá de la alegría y la tristeza. Puedo tener gozo porque tengo esperanza. Y miro a los cielos, miro a ese Dios que está conmigo en el camino y me renueva las fuerzas. Y encuentro un nuevo ánimo y me levanto. Y voy dejando la tristeza porque sé a dónde voy y sé por qué estoy aquí, ¿no? Por lo tanto, Dios nos da el propósito de la vida y muchas veces estamos tristes porque nuestra vida no tiene propósito. Busquemos de Dios en cualquier momento. Mame Medina, palabras finales. Pues un poquito ya lo habéis apuntado a vosotros. Yo creo que es muy importante también para que, sobre todo las personas que quizá nos están escuchando y que no conocen a Jesús, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Sabes, Jesús tiene un propósito con tu vida y será tan bueno que te acerques a Él, que le conozcas, para que todos los tiempos, para que entiendas el camino que tienes que recorrer, porque es inevitable, como ya hemos hablado, es inevitable, forma parte de la vida que pasemos por momentos de euforia, de alegría, de gozo, pero también momentos de tristeza, porque están ahí. Qué bueno poder tomarlos y cogerlos de la mano de Jesús. Porque en medio de eso, también lo apuntaba Enrique, en medio de eso, aunque estés con lágrimas, aunque estés triste, pero hay una templanza y una paz y un contentamiento y un gozo que nadie en la tierra te lo puede dar, solo Jesús. Solo Jesús, recuerda. 601 20 32 65, también opinión @radioencuentro.net. Hasta aquí nuestra mesa de actualidad. Muchas gracias, Jorge Fernández, y muchas gracias también Enrique Angurel y Mame Medina. Esto ha sido Mesa de Actualidad. Le acompañó Fernando Díaz Sarmiento.